Bien, queridos, en el video de hoy, como pueden ver, vamos a estar hablando un poquitito de ciertos mitos que existen en Cash, que habiendo llegado a un nivel donde considero haber atravesado ciertos procesos y ciertos caminos donde pude aprender muchas cosas de qué es lo que funciona, qué no, obviamente otras quedarán por aprender todavía, por suerte, pero considero que hay una gran cantidad de creencias colectivas, si se quiere, que se fueron propagando en este mundillo, que, como les digo, habiendo llegado a un lugar donde se puede decir que de mínima ya puedo vivir de esto, eh, me parece clave aclarar que hay muchas de esas creencias que lo único que ayudan es a limitar tu crecimiento como jugador y muchas veces son erróneas. Entonces, me gustaría justamente hablar de esto. Hay algunas que son más conocidas ya, que ya seguramente habrán escuchado algo al respecto, y otras que son más reservadas, si se quiere, que tal vez no se habla tanto de eso, pero que me parece clave aclararlo. Así que, de cualquier manera, vamos con eso. Y la primera sería el tema del GTO, que es lo más hablado en general, si se quiere, porque considero que ya bastante gente y hay como un cierto grupo incluso de anti-GTO que no considero que el GTO sea algo malo, obviamente, porque muchas estrategias en general, sobre todo lo que se dice preflop, se basan en el GTO. Como el GTO ya jugó infinidad de cantidad de manos, eh, y como muchas veces hay ciertos regulares, y la inmensa mayoría de los regulares muchas veces respeta rango GTO preflop, no va a haber una cantidad de exploits escandalosos, salvo que esté jugando contra gente muy, muy débil o contra Filles, está más que claro. Pero no es que el GTO no sirva para nada, pero el gran error que considero que comete la gente es tener al GTO, como hemos dicho en otro video, como una palabra divina de, ah, no, acá el GTO me dice que hay que hacer esto, entonces lo hago. Y el gran tema es que la gente se suele olvidar que está jugando contra un montón de seres humanos, primero que nada, que tienen una animalada de sesgos que nunca van a permitir que jueguen como una máquina perfecto, porque hay muchos que son adversos al riesgo, otros que son unos timberos escandalosos que con tal de ganarte una mano te bajan cualquier banana. Entonces, lo más importante siempre es saber cómo explotar a la mayoría del metagame y sobre todo a perfiles específicos, porque ahí está la plata. ¿Por qué? Porque incluso ahora lo estamos viendo con ciertas herramientas como el not locking del Wizard o lo que fuera, que el GTO no juega GTO si vos le pones desviaciones extremas del otro lado. Justamente se va a desviar para adaptarse a esas desviaciones, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto es algo muy, pero muy clave que considero que el mayor quiste, si se quiere, en cuanto a estas creencias, está en el hecho de creer que si vos seguís al GTO, ni hablar con esas frecuencias que son irreproducibles por un humano, te va a ir bien, cuando la realidad es que te va a ir mucho mejor detectando ciertas adaptaciones contra los diferentes perfiles, creyendo mucho más en la experiencia tuya o de un coach que te diga, no, acá lo que funciona es esto, esto y esto, porque eso vale mucho más la calle del paño, si se quiere, que lo que te pueda decir una máquina que no va a estar tomando en consideración un montón de variables que son súper importantes para maximizar tu EV. Entonces, esa sería la primera que considero que ya se ha hablado de esto en general, pero me parece clave recalcarlo porque también está muy propagado a la vez, y mucha gente tal vez puede llegar a pensar que el GTO le va a servir como para algo de decir, bueno, sigo el GTO y me va a ir como los dioses, y lo más probable es que no, sobre todo en metagame de este estilo. Por el GTO probablemente lo que más sirva es el not locking del GTO, que es, en resumidas cuentas, la experiencia de la vida real del estilo, me lo invento, antes cuando no existía el not locking, el GTO ni nada, la gente que más ganaba, ¿cuál era? La que decía, bueno, estos tipos acá, porque llegan con este rango, o porque tienen esta tendencia, o porque ya sé que foldean esto, acá le puedo pushear rango de bluff,
y va a estar bien porque voy a tener una full equity tan grande que, o sea, voy a imprimir guita, ¿se entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que más plata hacen ganar, sobre todo hasta, o sea, sobre todo todos los metagames, incluso los que juego yo, pasa lo mismo. O sea, la clave siempre está en explotar todas las tendencias de la gente en general, más que, si bien obviamente está más que claro que tener ciertas bases de GTO y saber qué es lo que tal vez se saca como para eh, ir tanteándolo o para cuando llegamos a spots de donde tal vez la gente imita bastante bien al GTO o tiene tendencia, no sé, un fall en el river de 40, por ejemplo, en un triod pot, y sabemos que la gente más o menos va a estar foldeando ahí, eso, bueno, ahí sí que podríamos meter los mejores bluffes que no dice el GTO y cierto porcentaje de valor, ¿se entiende? Pero la inmensa mayoría de las veces lo que más va a agarpar es la experiencia del día a día del paño, ¿no? Así que nada, eso en cuanto al tema del GTO. Después, el segundo mito que me parece muy interesante porque es algo de lo que no se habla mucho esto, es el tema de la batalla, si se quiere, entre jugar a una sala con prestigio, es decir, que tiene regulares competentes que van a hacer que tu nivel se mantenga bueno en cuanto a cómo vas a jugar, frente a la sala para hacer guita, que básicamente es la típica sala donde uno juega y donde está llena de fishes o de regs muy, muy mediocres. Y que bueno, es como que suele haber como una dicotomía y una batalla entre que si vos jugás una sala para hacer guita, tu nivel se va a desplomar, eh, y que por eso tendrías que jugar de mínima una sala prestigiosa y tal vez otra sala para hacer guita. Pero lo que sucede acá es que el coste de oportunidad es altísimo y este tipo de creencia considera como que el prestigio es lo más válido que existe y además que si jugamos una sala para hacer guita, nunca vamos a poder tener un juego como decente o un juego como si estuviéramos jugando en una sala contra regulares grosos. Y lo que termina sucediendo acá en general es que este tipo de creencia se olvida del hecho de que el principal objetivo de jugar al póker es hacer plata. Y obviamente, teniendo en cuenta eso, si bien obviamente todos jugamos por la libertad o por el tiempo, lo que fuera, el principal objetivo es ese y hacer crecer nuestra banca. ¿Por qué? Porque en este apartado considero que no tiene mucho sentido elegir una sala prestigiosa si es que no va a tener EV esa sala. Primero que nada porque estamos varianceando una locura si hay poco fish y mucho regular decente. Y no vamos a tener, no vamos a ganar casi que nada comparado con lo que podríamos ganar una sala para hacer guita. Y no solo eso, si tenemos en cuenta que hay muchos regulares que piensan de, che, voy a hacer guita y de última después, bueno, sí, juego una sala más o menos prestigiosa o lo que fuera, pero tiene un montón de coste de oportunidad eso, porque el tener una gran banca y hacer mucha guita, después te permite estar mucho más tranquilo, pagar un coach tal vez mucho mejor que te haga grosso en serio. Entonces, esto suele suceder mucho en No Limit 50, No Limit 100, que la gente piensa, no, no, o sea, lo veo porque hay mucha gente con la que incluso he estudiado o le he dado coach o lo que fuera, que no se quieren ir tal vez de una sala porque creen que van a perder el prestigio o el nivel como jugador. La realidad que yo ya he pasado por eso y le puedo decir que el que es bueno, o sea, va a cualquier lado y el prestigio como que se lo gana, porque lo importante es lo que vos te mantengas haciendo, tipo la curiosidad que tengas, el estudio que metas, no tanto la sala en la que juegues, obviamente. eh, Muchas veces si estás en una sala donde el nivel es muy malo y vas a perder como cierta gimnasia de jugar contra gente decente que a la hora de que te inventen algo medio raro, tal vez no puedas, eh, qué sé yo, reaccionar de una manera medio brillante, si se quiere, porque ya estás acostumbrado a jugar contra gente tan mala que no te va a hacer eso, ¿no? Pero de cualquier manera considero que siempre ante la duda no me enfocaría tanto en eso, sino en el elegir lo antes posible las mejores mesas, porque tarde o temprano, como les decía, o sea, la gente, incluso los regulares prestigiosos, si se quiere, van a tender a ir a la sala que les da guita porque
el póker es un negocio y es un trabajo también, entonces quieren ganar y maximizar su coste de oportunidad. Entonces van a terminar tarde o temprano en esas salas para hacer guita, y lo digo porque yo en su momento me acuerdo que em, había una sala que era Poker Stars, que se presumía que ahí estaban los mejores regulares. No hay nada que ver, pero bueno, ponele que así era el caso. Y claro, yo, como quería hacer plata, me puse a jugar una sala como Bodog o, o salas donde en teoría era más soft la cosa. Pero después se terminaron viniendo todos los regulares más o menos decentes a esas salas, y termina dándose una dinámica de estar en una mesa buena contra un regular también más o menos decente, o más o menos que podés jugar un juego interesante, ¿no? Entonces, no le daría tanta bola al hecho del prestigio de una sala, sino a la sala que más compense mi tiempo, si se quiere, porque después ya esas cosas, como les digo, si uno quiere mejorar mucho su juego, lo que fuera, es mejor tener mucha guita para pagarle a un coach grosso, o para mejorar un juego de esa manera y de tener esa tranquilidad de que de mínima ya estás con un muy buen colchón, que estar batallando contra gente que la verdad que no vale la pena, ¿se entiende? O sea, siempre el foco va a estar en la sala que más guita te va a ganar, porque es lo que mejor funciona y lo que más EV te va a dar a largo plazo. Así que nada, eso sería lo segundo. Y el tercero sería la famosa frase de, ojo, porque ya en este nivel, ya la gente es muy, muy competente, ya no comen vidrio y cosas de ese estilo. ¿Y por qué me parece clave, entre comillas, atacar esta creencia? Porque no es que esto nos va a avalar, tipo, no es que el no tener esta creencia va a ser, bueno, despreciar a toda la gente y decir, no, estos son todos horribles y bla, 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 sino que el hecho de creer esto de, ojo, porque en este nivel ya pasa esto, lo que suele suceder es que atemoriza y le da muchísima pavura a la inmensa mayoría de la gente que cree que no es suficiente su nivel para jugar en el próximo stake. Me lo invento, por ejemplo, esto puede pasar en cualquier nivel, pero ponele que estás jugando No Limit 50, ¿no? Y ya escuchaste, no, pero pasa que No Limit 100, ya hay gente que es muy competente y lo que fuera, y sí, en todos los niveles va a haber alguno que otro competente, pero lo que les puedo decir por experiencia es que recién, incluso en niveles, se lo puedo decir porque estoy jugando esas mesas, en niveles como No Limit 1000, hay gente que es asquerosa. Tipo, y en un nivel que uno dice, bueno, ya No Limit 1000 se presume que son todos buenos. Entonces, ¿por qué considero que esta creencia hace tanto mal? Porque ya nos limita desde el vamos, pensando que no vamos a ser suficientes, y cuando el ser humano cree que no es suficiente para algo, eh, empieza a actuar de una manera totalmente limitante respecto a si esa creencia ni existiera. O sea, poner que yo estoy jugando No Limit 50 y mi próximo nivel para shooter es No Limit 100. Lo hago y listo. De última me puede ir mal, puedo ir tanteando, observando a ver cómo es la gente, me puede ir bien o lo que fuera, pero lo importante es no tener esta creencia de antemano, porque nos va a destrozar en cuanto a nuestra confianza, en cuanto a lo que podamos desplegar en la mesa, y principalmente porque no es verdad. O sea, el nivel que ustedes quieran, o sea, sobre todo en mid y high stakes, tipo No Limit 100, 200, 500, no va a estar sucediendo esto. Es más, incluso cuanto más vayamos subiendo, como el rake va a ser más barato, en teoría nos debería ir mejor, porque si elegimos una mesa como la gente, si el juego nuestro contra regulares es decente, bueno, o sea, incluso puede ser no una máquina contra un regular, pero ser muy bueno contra Fish, y te va a ir muy, muy bien. Entonces, lo clave es un poco, si se quiere, ir desterrando este tipo de creencias, que considero que las tres son muy, pero muy comunes en el jugador promedio de micro y de mid stakes, y que considero que cuando las vamos sacando de nuestra cabeza, nos empieza a ir mucho, pero mucho mejor. Así que nada, queridos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido. Obviamente, si tienen alguna consulta, alguna duda del mismo, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios y gustoso se las responderé. Y nada, será hasta la próxima, no más. Chau, chau.